Tema número 7, módulo número 2. Las expectativas desde el punto de vista bíblico. En el tema número 6 de este módulo, que es el número 2, planteamos cómo se gestionan las expectativas en los equipos de trabajo desde el punto de vista secular, de forma que logremos tener un conocimiento más amplio sobre este tema y estar pendientes de no contaminar grupos o equipos de trabajos cristianos guiándolos con técnicas puramente humanas, las cuales muchas veces nos pueden llevar a pensar que nuestras acciones basadas en la fe en nosotros mismos pueden tener los resultados esperados y ser independientes de la soberanía de Dios para tomar decisiones sobre su creación. Lucas capítulo 12 versículos 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. La parábola del rico insensato, Lucas 12. La abundancia y la autosuficiencia. Jesús cuenta la historia de un hombre rico cuya tierra había producido una cosecha excepcionalmente grande. El hombre, al verse con tal abundancia, no pensó en compartir o en la ayuda de Dios, sino que se centró en sí mismo. El razonamiento egoísta, la expectativa terrenal. El rico razona consigo mismo, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Luego, decide: esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Su error clave: crea una expectativa de una vida larga, cómoda y centrada en el placer personal, basándola enteramente en la seguridad de sus riquezas materiales. No hay en su plan ninguna mención a Dios, a la eternidad ni a la ayuda al prójimo. Su futuro está asegurado por su propio esfuerzo y posesiones. La intervención de Dios. La voluntad inesperada. Cuando el rico está en la cima de sus expectativas, Dios interviene y desbarata su plan con una dura realidad. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La confrontación. Dios llama al rico necio o insensato, porque a pesar de su astucia para los negocios, fue tonto respecto a lo más importante, la vida y la muerte, y su relación con el Creador. Él esperaba muchos años, pero solo le quedaban horas. La conclusión y la enseñanza central. Jesús concluye la parábola con la lección principal: así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. La parábola ilustra la insensatez de vivir solo para acumular riquezas terrenales y poner la esperanza en ellas, olvidando la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, y desatendiendo la verdadera riqueza, ser rico para con Dios, a través de la fe, la obediencia y las buenas obras. El rico se creó un futuro sin la menor consideración por la voluntad divina. A veces actuamos como el rico: tenemos los recursos espirituales, dones y talentos tanto como los recursos o bienes materiales. Es el punto donde podemos creer que nuestro éxito en cualquier proyecto dependerá de lo que poseemos, colocándolo nuestra fe en dichos recursos como una garantía, sin contar que estamos sujetos a la voluntad de Dios. En la Biblia se presenta como personas se destacaron alcanzando objetivos no porque tenían grandes expectativas, sino porque tenían una creencia firme en su Creador, y ese fue el combustible necesario que necesitaron para desarrollar el potencial tanto en el plano espiritual y secular para alcanzar sus metas. Fe y creencia. La Biblia constantemente fomenta la fe, Hebreos 11, y la creencia en Dios de forma positiva, con una óptica de potencial y crecimiento. Aliento y edificación. Versículos como 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, anímense unos a otros y edifíquense mutuamente, destacan el poder de las palabras positivas y el trato constructivo. Este aliento actúa como el catalizador en un ambiente laboral. El valor intrínseco.
El concepto de que cada persona fue creada a imagen de Dios, Génesis 1 versículo 27, implica un valor y dignidad inherentes. Reconocer este valor es la base para esperar lo mejor de alguien. La oposición bíblica al efecto golem, expectativas negativas, donde las bajas expectativas conducen a un peor desempeño, es sólido en su oposición a los valores bíblicos. Amor y caridad, el mandamiento central de amar al prójimo, Mateo capítulo 22 versículo 39, se opone directamente a cualquier comportamiento que disminuya o limite a otra persona. Las bajas expectativas, el desprecio o la desconfianza son formas sutiles de actuar sin amor en un entorno de trabajo. El uso de las palabras. La Biblia advierte fuertemente sobre el poder destructivo de las palabras, Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6. Las expectativas negativas a menudo se transmiten a través de críticas constantes, desprecio o falta de reconocimiento, lo cual envenena un ambiente de trabajo y activa el efecto golem. Restauración-condenación. El enfoque bíblico es restaurar a la persona que falla, Gálatas capítulo 6 versículo 1, no condenarla. El efecto golem se basa en una actitud de condena y baja estima que no permite la redención o el crecimiento. Gestión bíblica de expectativas en grupos de trabajo. Para el análisis sobre cómo gestionar las expectativas en grupos de trabajo desde una posición bíblica como se menciona en este módulo, podemos mencionar algunos puntos esenciales. Fundamentar la visión-propósito. La gestión de expectativas debe iniciar con un propósito superior, una visión compartida. Los cristianos no basan sus acciones en expectativas, se sustentan en pasos firmes para alcanzar metas y objetivos garantizados por el buen ejercicio de la fe, bajo la dirección divina. La Biblia enfatiza la importancia de la visión para la acción, Proverbios capítulo 29 versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Comunicar el porqué. Los propósitos o las intenciones no deben ser solo listas de tareas, sino una comprensión clara de cómo el trabajo de cada persona contribuye al objetivo general y a un bien mayor, similar a cómo se entiende el servicio o ministerio. Liderazgo basado en el servicio y la confianza. El liderazgo bíblico, a menudo ejemplificado por Jesús, es un liderazgo de servicio, Marcos capítulo 10 versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aplicado a la gestión de expectativas, esto significa invertir en el equipo, motivar en dirección al propósito. Un líder bíblico por medio a sus acciones muestra no solo que espera el éxito, sino que actúa como una chispa que promueve la acción de los demás, al gestionar o proporcionar los recursos, la capacitación y el tiempo necesario para que el equipo lo logre, reforzando la creencia en su capacidad para servir. Delegar con confianza. Propósito de la delegación, no es solo para aligerar la carga del líder sino para desarrollar los dones y talentos del subordinado, fomentando su crecimiento, su potencial y promover una correcta dependencia de Dios, mientras más responsabilidad mayor debe ser la comunión con Dios. Equilibrio. Supervisión. La confianza no anula la responsabilidad. El líder debe supervisar la proyección de los resultados para guiar y asegurar que las decisiones tomadas estén alineadas con los objetivos y se desarrollen de acuerdo a los valores morales bíblicos. En esencia, este modelo promueve un liderazgo que es a la vez capacitador, permite el desarrollo personal y responsable, mantiene la visión y los resultados bajo control, tanto a nivel espiritual como secular. Retroalimentación constructiva y restauración. La Biblia promueve la corrección, pero siempre debe ser hecha con amor y respeto, Efesios 4 versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Hablar la verdad en amor. La retroalimentación no se centra en la deficiencia de la persona, efecto golem, sino en la mejora del desempeño y el proceso. Se critica el error, no al individuo. El principio de la segunda milla, las fallas y el bajo desempeño deben verse como oportunidades para el crecimiento, no como razones para desechar a alguien. La corrección debe ir acompañada de un plan claro para la restauración de la persona.
En conclusión, la perspectiva bíblica rechaza categóricamente el ejercicio de prácticas que promuevan actitudes o resultados negativos denominados en el ámbito secular como efecto Golem, y aunque el efecto Pigmalión adopta de forma profunda algunos principios bíblicos ya que estos se basan en el amor, el aliento, la creencia en el valor y el potencial de cada ser humano, no tienen ningún punto donde promueva que estamos sujetos a la voluntad y soberanía de Dios. Por lo tanto, como líderes de carácter cristiano debemos estar pendientes de no contaminar entornos, ni grupos con objetivos cristianos con técnicas seculares puramente humanas. Expectativas versus la fe cristiana. Para lograr una mejor comprensión vamos a presentar de forma breve algunas características sobre actuar motivados por la expectativa o sobre la fe. Mientras que la expectativa es humana, condicionada y se enfoca en el resultado que queremos, la fe cristiana es divina, incondicional y se enfoca en la confianza en la persona de Dios, independientemente del resultado. El enfoque humano. La expectativa es un concepto psicológico y social. Es la anticipación de que algo que deseamos sucederá, basándose en la lógica, la experiencia previa o nuestros propios deseos. Características de la expectativa. Proviene de una fuente humana, deseo, lógica, experiencia. Se enfoca en cosas, resultados o eventos específicos. Ejemplo, espero conseguir ese trabajo. Naturaleza es condicional. Si no se cumple, provoca decepción y frustración. Se basa en el conocimiento o en la probabilidad. Ejemplo, tienes la expectativa de que, si oras por un carro rojo, Dios te dará un carro rojo. Si recibes un carro azul, te sientes decepcionado. Fe cristiana, el enfoque divino. La fe cristiana, según la Biblia, es la certeza de la existencia y las promesas de Dios, aunque aún no se vean manifestadas. La fe no se basa en lo que tú deseas ver, sino en la fidelidad de Dios mismo. Según Hebreos capítulo 11 versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Características de la fe. Fuente divina, confianza, convicción, revelación de Dios. Se enfoca en una persona, Dios y su carácter y sus promesas. Ejemplo, tengo fe en que Dios es bueno y fiel. Es incondicional. Permanece firme a pesar de las circunstancias. Se basa en la confianza total en la fidelidad y el amor de Dios. Jesús y Pedro. Baja expectativa inicial. Simón era un pescador de Galilea, un hombre impulsivo, falible y que negó a Jesús 3 veces. Actuar por fe o revelación, el propósito declarado. Actuar por fe o por revelación correcta no se trata de tener una alta expectativa, se trata de declarar el propósito que Dios ha determinado sobre las personas. Jesús le da un nuevo nombre y una nueva identidad. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1 versículo 42. Pedro significa roca o piedra. Jesús depositó la fe de que Simón se convertiría en un líder sólido. En Juan capítulo 21 versículo 16, Jesús le dice por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Resultado, confirmación. Pedro, a pesar de sus fallas iniciales, se convirtió en el líder de los apóstoles, el primer predicador en el Pentecostés, Hechos 2, y una figura clave en la iglesia primitiva, cumpliendo la misión de cuidar las ovejas. Pablo y las iglesias gentil, incapaz. El apóstol Pablo invierte expectativas en comunidades consideradas culturalmente menores. Baja expectativa social. Las iglesias de Corinto y Tesalónica eran comunidades griegas y gentiles, a menudo consideradas moralmente corruptas o con menos capacidad de fe y orden que las iglesias judías. La revelación. Pablo se dirige a ellos a menudo con gran autoridad y afecto, declarando su confianza en que ellos perseverarán y crecerán en santidad y conocimiento. Segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 16. Les enseña, les corrige y los trata como iglesias maduras en potencial. Resultado, confirmación. Muchas de estas comunidades se convirtieron en centros de fe vibrantes que, a través de la instrucción y las constantes acciones de Pablo guiados por la revelación, superaron sus problemas iniciales y sentaron las bases del cristianismo.
El ciego Bartimeo, fe y visión. Bartimeo, al ser curado, recibe una expectativa que va más allá de su salud física. Baja expectativa social. Bartimeo era un mendigo ciego al lado del camino, una figura socialmente marginada cuya expectativa de vida se limitaba a pedir limosna. Marcos capítulo 10 versículo 46. Acción en base a revelación divina. Cuando Jesús lo sana, no solo dice sé sanado, sino que declara, vete, tu fe te ha salvado. Marcos capítulo 10 versículo 52. La atención de Jesús sobre la fe de Bartimeo fue lo que produjo el milagro. Resultado, confirmación, Bartimeo no solo recupera la vista sino que sigue a Jesús en el camino. Su sanación no es solo física, su fe fue validada y su vida transformada. La expectativa de que su fe era suficiente se cumplió. El pueblo de Israel y la tierra prometida. Este es un ejemplo de cómo el ejercicio de la fe en forma correcta puede influir en el rendimiento de un grupo entero. Baja expectativa. Efecto Golem. Cuando los 10 espías regresaron de Canaán con un informe negativo, Números capítulo 13 versículo 33, declarando que no podrían conquistar a los gigantes, el miedo se apoderó de Israel. Esta baja expectativa colectiva llevó al fracaso y a vagar 40 años en el desierto. La fe Josué y Caleb. Solo Josué y Caleb mantuvieron una fe positiva, declarando, subamos luego, y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Números capítulo 13 versículo 30. Confirmación de la fe. La generación que finalmente creyó en la promesa de Dios de que podían conquistar la tierra, liderada por Josué, fue la que finalmente cruzó y tomó posesión de Canaán, Josué 1, cumpliendo la profecía de éxito que la generación anterior no había podido sostener. Los fariseos y Jesús de Nazaret. Aquí, la baja expectativa está basada en un prejuicio social y geográfico. Baja expectativa. Los líderes religiosos fariseos menospreciaban a Jesús, no por sus enseñanzas o milagros, sino por su lugar de origen, Nazaret. Ellos preguntaron despectivamente, ¿de Galilea no ha de salir profeta? Juan capítulo 7 versículo 52. La expectativa era que nada bueno o importante podía venir de un lugar tan humilde. Trato negativo. Esta baja expectativa inicial les impidió reconocer el legado que Jesús estuvo desarrollando. En lugar de escuchar y evaluar su mensaje objetivamente, lo rechazaron basándose en un prejuicio, perdiendo la oportunidad de seguirlo. La hija de Jairo, la expectativa de muerte. Este caso ilustra cómo las bajas expectativas pueden dominar el entorno y condicionar a los débiles en la fe y aquellos que no han recibido la revelación. Baja expectativa. Mientras Jesús se dirigía a sanar a la hija de Jairo, llegan mensajeros con la noticia: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Marcos capítulo 5 versículo 35. La expectativa social era que la situación estaba irreversiblemente perdida, la muerte era el resultado final. Trato y resultado negativo. Al llegar a la casa, Jesús se encuentra con el lamento y las burlas de los que ya habían asumido el fracaso. La gente se ríe de él cuando dice que la niña solo duerme. Jesús tuvo que sacar a toda la gente incrédula, que representaba la baja expectativa, antes de poder sanar a la niña. La multitud con su expectativa de muerte actuaba como un obstáculo. El propósito de mostrar estos versículos y un breve análisis de cada uno de ellos, es para llevarnos al análisis de los siguientes puntos. Los cristianos no estamos sujetos a las expectativas, ya sean positivas o negativas, simplemente actuamos motivados por la fe que se sustenta en la gracia, soberanía y dirección de Dios. Los cristianos debemos de actuar con discernimiento para establecer la diferencia desde donde viene ese impulso para realizar cualquier acción, ya sea sobre nosotros o al establecer metas en los equipos de servicio. Los proyectos, metas y propuestas para los equipos de trabajo, más que simples metas para alcanzar objetivos, deben presentarse como logros que trascienden el plano terrenal y los intereses personales. Toda acción debe ir acompañada de una revelación y un propósito bíblico respaldado por la voluntad de Dios. Actuar por fe no es lo mismo que actuar con ignorancia. La diferencia es clave. Actuar con ignorancia significa tomar decisiones sin conocimiento, sin considerar la información disponible o sin reflexión, lo cual a menudo conduce a errores.
Actuar por fe, en el contexto cristiano, significa tomar decisiones basándose en la convicción y la confianza en la guía divina o en las promesas de Dios, la revelación o el propósito, incluso cuando el resultado no es visible o comprensible lógicamente en el presente. En resumen, la fe no anula el conocimiento, sino que opera sobre una base de convicción superior al simple conocimiento empírico, la expectativa humana o secular. Dios te bendiga.